Bueno, yo creo que vayamos comenzando de todas maneras con las presentaciones, María Antonieta, dando pues, un poquito de tiempo, pero igual hay que premiar la puntualidad. Buenos Eh, días. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos una visitante muy destacada que con una generosidad muy grande nos va a hablar sobre regulación con sentido. Nos visita desde el Perú la doctora María Antonieta Merino, abogada de la Universidad de Lima, Master of Laws de la Universidad de Nueva York, Master of Science en Políticas Públicas de la Universidad de Bath en el Reino Unido, con estudios en regulación del London School of Economics y la Universidad de Pennsylvania, y actualmente es consultora en Alandia Analítica para Colombia del Banco Mundial y de KfW del Banco del Development Bank, y es además en su país presidente de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Perú. Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y de la cooperación alemana. También ha prestado sus servicios a Jacobs Córdoba y Asociados en México y al consorcio alemán Niras Ambero en la reforma regulatoria en Perú y Latinoamérica. Es actualmente docente en temas de regulación y mejora regulatoria en Perú y México, y es miembro de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación ACIER y de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía ACIDE. La hemos invitado en el Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía, planteándole a ella algo que de tiempo atrás hemos venido conversando en el seno de esta entidad, y es la falta de coherencia que hay en nuestra regulación y cómo tenemos normas que resultan contradictorias y que están siendo u obrando como verdaderas barreras para la inversión. Entonces, su conocimiento sobre este tema y sus explicaciones muy acertadas sobre cómo salir de este embrollo, más hoy cuando tenemos la aspiración de construir al interior del Colegio de Abogados un documento propuesta para los candidatos a la presidencia de la República, pues es una visita por demás muy oportuna. Queremos agradecerle a María Antonieta por su generosidad para con el Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía, agradecerle a Luis Bustos de la Universidad Externada de Colombia, quien nos hizo el contacto con María Antonieta, y pues quiero darle la bienvenida y dejarle a nuestro público para que ella inicie con su presentación. Confiamos en que pues sea del interés y de la utilidad que creo que va a tener para todos. Muchas gracias, Adriana. Buenos días. Gracias por el espacio. Para mí es un gusto poder compartir hoy con ustedes esta charla de regulación con sentido, ¿no? Cómo es que desde el Colegio de Minas, Petróleo y Energía podemos explorar mejoras a la regulación. Este es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona bastante y que pues sigo de cerca, ¿no? O sea, mi trabajo tiene, no solamente como mencionas en Perú, sino que sigo muy de cerca marcos regulatorios en Colombia, en México, en Costa Rica, en Chile. Entonces, y ahí vamos a hablar de algunas cosas interesantes para el país en en un momento de mucha transición, ¿no? Una transición que se pinta bastante desafiante porque el contexto internacional marca también oportunidades que los países deberían tomar. El marco regulatorio es un factor sumamente importante para que un país pues prospere o finalmente fracase, ¿no? Y a veces no se lo mira em, con esa fuerza. Entonces, yo les voy a primero hablar sobre algunos factores, algunos elementos de base, de cómo es que la regulación debe tener sentido, por qué debe tener sentido, ¿no? Y quiero partir con una cita de Susan Rose Ackerman, que es bastante antigua, es del año 92, que ella mencionaba que la calidad regulatoria es esencial y no solamente para controlar riesgos, que a veces uno en actividades como la minería, la de energía, la de petróleo, está muy asociada al riesgo y mucha de la regulación está vinculada al riesgo en general, sino sobre todo para permitir que el sector privado florezca.
Y hay un elemento detrás súper importante. Las actividades económicas se sustentan o se sostienen en el ejercicio de los privados. Los beneficios que una sociedad puede acceder o puede tener se sostienen en lo que el privado, en lo que cada uno de nosotros, desde nuestras profesiones, actividades, podemos aportar. Entonces, parto con esta frase para dar una continuidad al análisis que ustedes, entiendo, ya han estado desarrollando o realizando con la charla anterior que me comentaron que fue de consulta previa. Y quiero abordar este entorno regulatorio fragmentado, ineficiente, poco predecible, que puede comprometer y de hecho compromete el desarrollo minero energético en Colombia, ¿no? Y miren esta primera gráfica que he puesto en la diapositiva. Para mí esto fue muy relevante. Colombia es un país que tiene muchísimo potencial extractivo. Y desde el 2018 al 2023 descendió muchísimas posiciones, del puesto 48 al puesto 83, según un ranking del Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies. Y esto se debió fundamentalmente a factores como incertidumbre regulatoria. No sé, como empresa no tengo certeza sobre la regulación que se vaya a adoptar. La conflictividad social, que de alguna manera también responde a la incertidumbre regulatoria, y la falta de coordinación interinstitucional, que también tiene un impacto directo en la certidumbre regulatoria. Entonces, eh, de acuerdo a este ranking, por primera vez Colombia se ubica entre las 5 jurisdicciones, entre los 5 países menos atractivos para invertir a nivel mundial. A nivel mundial están ustedes bastante por debajo del ranking y han sido de los países que han experimentado una de las mayores caídas en el índice de política, que es este índice que mide la calidad de la regulación, qué tan buena regulación es, qué tan atractivo es la regulación para poder invertir. Entonces ahí ha habido como un decaimiento bastante importante de 15 puntos, eso es muchísimo en un ranking. Y de 86 economías que han sido evaluadas, Colombia se ha situado en el último ranking en el 83. De hecho, si miramos, hacemos un zoom a Latinoamérica, es la jurisdicción menos atractiva para invertir de todas las jurisdicciones. A pesar de que tampoco en Latinoamérica a todos los países les va pues genial, hay varios países, todos los países enfrentamos retos como latinoamericanos, sí es interesante ver cómo es que se ha percibido este contexto regulatorio, este contexto político como un factor muy importante que puede motivar o desincentivar la inversión privada, ¿no? Y en las encuestas realizadas a varias empresas, varias de ellas mencionaron que justamente esta incertidumbre es lo que marca que para la inversión privada esto sea un factor muy, muy relevante de no invertir o no desarrollar mayores inversiones. Entonces, todo esto forma parte de la calidad de la regulación. O sea, como no solamente lo que yo vaya a adoptar como entidad pública o como gobierno, sino cómo ejecuto esas medidas dentro de lo que es la administración, cómo las voy implementando y bastantes vaivenes dentro de lo que es la aplicación de la norma existente y de proyectos de propuestas regulatorias de normativas medioambientales que tienen también ahí un efecto de, de conflicto que pueden generar en algunos escenarios conflicto con otros agentes en la sociedad, ¿no? Y ahí viene este conflicto que se exacerba entre la actividad privada contra las comunidades, ¿no? Las comunidades contra la actividad privada y la regulación, lejos de ser un instrumento ponderador, equilibrador de reglas de juego, termina generando un factor de división, ¿no? Entonces, eh, no apoya en estos ejercicios de construcción de un régimen que puede ser mucho más equilibrado y certero. Y entrando ya a la parte de energía, también hay algunos factores bastante interesantes, ¿no? Esta gráfica ya yo la he trabajado sobre la base de las fuentes que están citadas ahí. Y aunque no existe un ranking o un índice similar, equiparable al que es el del Instituto Fraser, en temas mineros sí hay
percepción de riesgo regulatorio importante. Y esto se ha dado sobre todo porque se han realizado algunas suspensiones de contratos de exploración de petróleo y gas desde el 2022 en el país. Esto no solamente genera una incertidumbre respecto de la realización de las actividades económicas, sino incluso sobre el propio abastecimiento y la seguridad energética y del futuro que ustedes quieren diseñar como país, ¿no? También he tomado conocimiento a través de revisión de alguna información que existían proyectos eólicos en La Guajira que estaban liderados por Enel y EDP y que han sido de alguna forma abandonados, ¿no? Suspendidos por falta de seguridad jurídica. Hay temas de conflictos sociales no resueltos y una ausencia además de infraestructura eléctrica. ¿Ok? Em, la transición energética que anunció el gobierno requeriría de una regulación incluso muchísimo más coherente y un modelo de gobernanza territorial intersectorial más robusto que, valgan verdades, no he percibido que se haya construido de esa forma. Entonces, este, lo que estamos percibiendo es que Colombia tenía metas muy importantes, muy interesantes. Se estaba perfilando como un país que quería aprovechar energías renovables em, y que tiene el potencial para poderlo desarrollar, pero existen muchísimas barreras regulatorias. Entonces, cuando hay muchas barreras regulatorias, es muy difícil poder lograr que las actividades económicas se desarrollen. Eso no, y ustedes como colegio de abogados lo deben saber. Una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que es. Y se regula para lo que se tiene y para lo que se busca. A veces existe esta disociación de regular únicamente para lo que queremos sin pensar en el cómo lo vamos a hacer. Y esto genera pues estos conflictos o estos cortocircuitos dentro de los sistemas regulatorios, ¿no? Y se le echa la culpa a la regulación cuando en realidad es un poco más complejo, es toda la base institucional y la estructura del diseño regulatorio. Entonces, cuando hablamos de barreras, y se los digo por experiencia, yo que trabajo en un ente colegiado, y ahora les voy a explicar un poco cómo funciona, que busca eliminar barreras. em, Existen todavía algunas personas que le tienen pánico a la palabra, ¿no? A la palabra desregulación o eliminación de barreras porque piensan que cuando se desregula o cuando se eliminan barreras, existe una desprotección. Entonces, ya no hay la barrera, ya no existe la contención normativa y por lo tanto pueden producirse accidentes o pueden producirse catástrofes o pueden producirse situaciones no deseadas. Y es absolutamente todo lo contrario. La tesis que quiero plantearles es que cuando se habla de esta desregulación, no es una desregulación no pensada, no evaluada, no sólida. Y la palabra desregulación más bien deberíamos interpretarla como este ejercicio de reconstrucción de confianza en un entorno regulatorio que debería ser mucho más eficiente, mucho más coherente, con mecanismos de participación legítimos, también desde el lado de quienes realizan las actividades económicas y que son los sujetos regulados. Y por eso ahí viene la frase de esta presentación de regular con sentido, porque cuando se regula con sentido, se habilitan marcos que permiten un acompañamiento, que permiten la corrección de aspectos que no son adecuados, que permiten mejoras, que permiten innovaciones, que permiten adaptaciones en entornos, pero que no generan bloqueos y no fragmentan. Y el tema de la fragmentación es especialmente relevante en entornos como el colombiano, como el peruano, como el chileno, como el ecuatoriano, donde hay muchísimo ejercicio de derechos de comunidades indígenas o comunidades protegidas o espacios protegidos, ¿no? Entonces, voy a mirar el tema de esta fragmentación normativa y este exceso de trámites y aquí voy a hacer referencia de un documento de la OCDE que ahora ha sacado uno reciente, el Policy Outlook de este año, pero esta frase es del año 2021 y mencionaba que las regulaciones pueden fracasar no solo por exceso, sino por diseño institucional ineficiente. Es, y lo vamos a ver que en el caso colombiano no solamente existe exceso de normas,
pero también a veces el diseño institucional no apoya a que las normas funcionen adecuadamente. Entonces, incluso en el supuesto que querramos levantar barreras, desregular, si no miramos el diseño institucional del país, de cómo están construidas, cuál es este constructo, difícilmente también las normas van a funcionar. O sea, la regulación son pequeñas piezas de engranaje en un reloj que cada partecita pues tiene una razón de ser, tiene un sentido. Entonces imagínense un reloj que tiene una clavijita, algún tipo de engranaje que no está bien calibrado, el reloj va a funcionar mal, ¿no? Lo mismo pasa con el diseño regulatorio. Podemos comenzar a hacer ajustes, pero si no miramos el todo de la estructura, estos ajustes no van a generar los resultados que nosotros queremos. Em, por eso es que hay que ponerle un zoom, una lupa un poquito más acercada, ¿no? Más cercana. ¿Y qué es lo que yo he podido ir revisando desde el momento en que me invitaron a la charla hasta el momento que estoy hablándoles ahora? No he podido hacer pues el mega diagnóstico, pero muchas de las cosas aparte se caen de maduras, seguramente ustedes ya las han percibido, que son los problemas que ustedes se enfrentan, ¿no? Hay un tema de cascada de trámites, de procedimientos. Y yo he identificado que en Colombia existe esta figura del trámite, pero aparte hay otros procedimientos administrativos, aparte ustedes tienen servicios y aparte tienen como em, mucha clasificación de procesos que tiene que realizar cualquier sujeto regulado en el país y que esto abonda y abulta las obligaciones y estas barreritas que yo tengo que ir sorteando para poder realizar una actividad económica. Y mucho de eso está en cascada, ¿no? Si yo no tengo el primer paso, no puedo continuar y no tengo el segundo y no tengo el tercero. Entonces, si se demoraron en algo, yo ya no puedo continuar con lo otro. Entonces, hay una cascada de trámites que van desde lo ambiental, lo sectorial, lo municipal. Tienen muchas autoridades a nivel subnacional que son bastante importantes. Tienen aspectos de consulta previa, de uso de suelo, tienen requisitos superpuestos, no tienen a veces el sistema de interoperabilidad. Eso genera una complicación importante, ¿no? Hay una superposición institucional en muchos de los casos y sí existe una carga a veces excesiva de permisos. Am, eh, no he hecho el conteo, o sea, como les comento, he hecho un pequeño análisis, pero por lo menos he contado al menos 10 entidades que participan, corporaciones autónomas, alcaldías, gobernaciones, que pueden estar incluso dentro de un solo macro proceso de tramitación. Y claro, para un mismo componente de uso de agua podría existir una licencia del ANLA simultáneamente con una concesión hídrica de la CAR y probablemente no han articulado entre ellas. Entonces, terminamos generando un ecosistema bien complicado de sortear, que esto incrementa costos porque no solamente es el desarrollo o el obtener estos permisos, estas licencias, estas autorizaciones, sino que también es el incremento de los tiempos y esto se traduce en dinero. Yo vi hace poco un reporte del Adam Smith Institute. Ellos estaban haciendo referencia a toda la carga burocrática que tiene que enfrentar una empresa en diferentes países de la región cuando tienen que realizar actividades económicas. Hacían mención a pequeñas empresas, pero eso también creo que aplica a grandes empresas, ¿no? Y por ejemplo, Colombia estaba dentro de los países que mayor carga burocrática tenía. A pesar de que había hecho esfuerzos de simplificación y ustedes tienen herramientas, estrategias muy interesantes de simplificación administrativa, una de ellas es Colombia Ágil, a pesar de ello, se hizo un cálculo y solamente para poder mantener el chequeo, el monitoreo de los trámites que tiene que realizar una empresa, una actividad económica en un año, destinarían una persona y media únicamente a hacer este tipo de actividades. O sea, se le tiene que pagar a una persona y media para poder hacer ese tipo de trámites en empresas pequeñas.
Y generalmente, pues la complicación o la complejidad se va incrementando conforme la actividad económica es más compleja. Entonces, habría que ver cuántas personas sus actividades únicamente están referidas o están destinadas a realizar trámites al año. Y eso involucra no solamente pedir autorizaciones, licencias, sino que hacerle seguimiento, ir generando reportes, o sea, comienza a complicarse un poco más. Tomando en consideración las fuentes que les mencioné previamente, un proyecto promedio, en el mejor de los casos, puede implicar de 30 a 50 trámites. En el peor de los casos, puede generar más de 100 trámites. Y esta articulación de 10 entidades, ¿no? Entonces, habría que ver cómo es este macro proceso de cada etapa que ustedes tienen que realizar, cuántas instituciones están involucradas. em, para poder identificar cuál es el peso real, el peso regulatorio real que enfrentan las industrias. Y a ver si por ahí me ha faltado alguno, pero he considerado a la ANLA, a Minenergía, a las CAR, mi interior por unas certificaciones de consulta previa, a Mintransporte, alcaldías, a la UPME, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Bueno, esta es la ANLA, pero hay temas de trámites vinculados a modificaciones de licencias, de permisos de aprovechamiento forestales, de vertimientos, de emisiones, de ocupación de cauces, servidumbres, agua subterránea, registros, registros de obras en entes territoriales, informes de cumplimiento ambiental. O sea, hay como un montón de listado que me pareció bastante interesante. Y y claro, también tengo entendido que existe un Sistema Nacional de Información de Proyectos Minero-Energéticos que lo que buscaba desde el año 2022 era integrar datos y mejorar la trazabilidad. A pesar de este ejercicio, todavía se mantienen trámites múltiples, funcionarios distintos responsables de evaluar componentes similares, y eso sí abona en la incertidumbre regulatoria. Yo les he traído ahí algunos países de comparación. Ojo que mi país tampoco es como la perita en dulce, o sea, no es lo guau, pero sí se han hecho algunos ejercicios para trabajar en reducir al menos dentro de lo que es la certificación ambiental las etapas, ¿no? Entonces, se ha reducido, uno dice, wow, se ha reducido 18 meses la evaluación en promedio. Sí, pero eran evaluaciones que duraban años. O sea, habían proyectos que estaban ahí 4 o 5 años y no veían nunca la luz. Entonces, bajar un trámite de evaluación de un proyecto de un instrumento de gestión ambiental a un promedio de 18, en el máximo de los casos 24 meses, es un salto de garrocha en una entidad que tenía pues proyectos 5, 6, 7, 8 años. O sea, es importante. ¿Se podría mejorar? Por supuesto, ¿no? Se puede incluso mejorar estos promedios sin lugar a dudas. Pero el crear esta ventanilla única ambiental tuvo este impacto de reducción de trámites, ¿no? El interambiente. Y de hecho también genera una mayor previsibilidad para los inversionistas. En el caso de Chile, el sistema de evaluación de impacto ambiental también hizo una integración de estándares internacionales como el IRMA. Aún así todavía se ven brechas normativas y de participación y gestión ambiental interregional, pero también, o sea, el hecho de tener esta integración y buscar estándares internacionales mejora. Y ya, si queremos buscar pues una referencia un poco mayor, en Australia, el One Stop Shops, que son estas ventanillas únicas que ya tienen la parte de permisología ambiental, hídrica, minera dentro de una sola ventanilla con menores demoras, ¿no? Em, y claro, todo esto tiene un impacto en la competitividad. Ya les he hablado de los rankings en temas mineros, les he comentado también cómo van en temas energéticos. Y si bien ya no, el doing business ya no funciona, pero sí tiene un elemento de calidad también todavía que sigue mirándose. Sí es interesante cómo para el año 2017 el Doing Business subnacional había ya detectado trámites duplicados entre departamentos como Antioquia y La Guajira, ¿no? Em, y lo
lo que sucede también es que, por ejemplo, en el último que se hizo, el 2019, si, no sé si se logra ver, voy a tratar de incrementar la parte que se refiere a instituciones, estaba con un puntaje muy bajo, que es donde se encuentra, donde se concentra la parte regulatoria. Y miren cómo esto genera y está dentro de la sombrilla de permitir De el mierda. ambiente de Bueno, innovación, ¿no? uy, Permitir el ambiente gracias, yo con tu papá. uy, por ahí creo que se filtró un audio. Y está dentro de este mismo paraguas porque, am, porque yo tengo unas buenas instituciones, puedo desarrollar infraestructura, puedo adoptar mejoras tecnológicas y puedo tener una estabilidad macroeconómica mayor, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que tenían ustedes un muy buen entorno macroeconómico, todavía no lograban despegar de lo demás y mucho de esto se debe al marco regulatorio, ¿no? Entonces, esta fragmentación genera una incrementalidad de costos, exposición a riesgos jurídicos, porque nuevamente, cada aprobación, cuando no está integrada, genera una independencia que puede llevar a contradicciones, poca coordinación, falta de digitalización, eso también es un riesgo, y esto amplifica la litigiosidad, ¿no? Esto amplifica la conflictividad social. Se percibe como que el regulado incumple, el regulado no aporta, el regulado quiere sacarle la vuelta. Entonces empiezan a ver estos discursos nuevamente que les comentaban ellos versus nosotros, ¿no? Y eso no es así. Todo forma parte de un mismo entorno que debe funcionar armónicamente. La superposición normativa, también la falta de coordinación vertical entre estos niveles de entidades, la ausencia de ventanillas únicas, generan estas fricciones regulatorias que impactan en la competitividad del sector. Entonces, como se han dado cuenta, yo no les estoy hablando todavía de la desregulación ni de Perú, ni de Chile, ni de Australia, pero miren cómo la integración, esta simplificación, esta coordinación y hacer algo secuencial generó una mejora del entorno para proyectos estratégicos en el país. Entonces, a veces se le plantea la palabra como si fuera el cuco, pero no es así. Desregular, simplificar, racionalizar, no implica eliminemos todo y no controlemos, ¿no? Y ya con esto termino un poco los rankings para que más o menos vean. Este sí es bastante reciente, es del año 2023. Y aquí se ve básicamente el tema de la competitividad mundial. Estoy tomando en cuenta únicamente los países de la región. em, y aquí, igual que en los otros rankings, eso es como un tema de consistencia, ha tenido menor posición a otros países de la región, sobre todo en el pilar eficiencia del gobierno, ¿no? En este pilar, que es qué tan efectivo es el gobierno, está muy bajito y se ubica en los últimos puestos del ranking mundial. Dentro de este pilar se evalúa en qué medida las políticas gubernamentales nacionales contribuyen a aumentar la competitividad. Entonces parecería que mis políticas no han sido las apropiadas y por lo tanto eso ha tenido ya un impacto. O sea, no es que están ustedes apreciando que les va a ir mal, sino más bien ya están viendo que les ha ido mal dentro de lo que es la eficiencia del gobierno y esto tiene un correlato en la eficiencia de negocios. Entonces, a nivel de otros comparativos, están ustedes rezagados en comparación de otros países, porque un marco regulatorio que no aporta a generar negocios, pues espanta la inversión, ¿no? Suspende la inversión y no solamente afecta a las actividades económicas, afecta al colectivo. No, luego no tenemos luz, luego no tenemos agua, luego no tenemos transporte, luego no tenemos un montón de cosas. Y todo se mira dentro de una cadena de valor mucho más grande. Entonces, habiendo visto esto, ya les puedo comentar un poco más sobre la eficiencia normativa y la coherencia regulatoria, ¿no? Em, las buenas normas no solamente son necesarias, em, también son proporcionales y deben ser consistentes y deben ser revisadas periódicamente. Entonces, aquí lo que busco es introducirlos a dos principios centrales dentro del diseño regulatorio moderno. Por un lado, la eficiencia y por otro lado, la coherencia.
Cuando hablamos de eficiencia, no solamente estamos hablando del costo económico, sino también de esta carga que involucra la actividad administrativa para poder evaluar, para poder hacer el delivery, para poder dar aquello que el regulado busca, los tiempos que enfrentan los actores económicos, o sea, cuánto me cuesta en realidad cumplir con mis obligaciones. No solamente hacer el trámite, sino cumplir con mis obligaciones. Y bueno, según mi profesor Coglianici, una buena regulación debe ser tan eficaz como austera en sus exigencias. En el lado de la coherencia, por su parte, busca evitar que las normas, que por más que sean bien intencionadas, generen fallos, generen problemas que no queremos y terminen contradiciéndose o generando incentivos incompatibles. Entonces, la coherencia está asociada a la eficacia de la regulación. O sea, mi regulación cumple con un objetivo. Eso deben ser como mis dos puntas de lanza. La regulación cumple con un objetivo y la regulación cumple con un objetivo sin generar cargas en demasía. Y en Colombia la realidad es bastante alarmante. De lo que se ha percibido en función pública el año 2022, hay 9.000 normas activas que afectan licencias, permisos y que no han tenido una revisión periódica. O sea, no sabemos a la fecha cuáles de estas están funcionando, cuáles no están funcionando, cuáles deberían modificarse, cuáles deberían adecuarse, ¿no? Y cuáles están limitando la innovación, cuáles están limitando el desarrollo de las actividades económicas. Además, nos debería también hacer pensar, por ejemplo, cuántas de estas normas están afectando la competencia. Cuando hacemos un análisis de competencia a nivel de barrera regulatoria, podríamos identificar normas que están limitando la competencia sin querer. Queremos que compitan, pero las estamos restringiendo para competir. Queremos que compitan, pero estamos poniendo barreras de entrada de nuevos actores que podrían dinamizar mercados. Queremos que compitan, pero no logramos eliminar aquellas barreras que impiden un desarrollo mucho más eficiente. Entonces, menos es más cuando se trata de normas claras, coordinadas y revisadas periódicamente, ¿no? Y con esto quiero hablarles sobre la cadena de valor, las cadenas asociadas. ¿Por qué es importante mirar la cadena completa? Es verdad que yo puedo mirar una regulación y decir, bueno, esta regulación está generando esta carga, está generándome este problema y puede generar incompatibilidades con esta esta otra actividad. Pero en verdad, como les había comentado al inicio, todo forma parte de un engranaje. Entonces, basta con que algo esté funcionando mal para que se afecte a toda una cadena de valor. Y supongamos que yo quisiera potenciar las cadenas de valor mineroenergéticas del país. Tengo que mirar todo. Y ese todo involucra no solamente quien realiza la actividad, sino también quienes participan de manera secundaria en la actividad, ¿no? Desde lo que brindan el servicio de transporte, los que me brindan el servicio de construcción, los que me brindan otro tipo de servicios ambientales, etcétera, ¿no? Prestaciones personales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hay demoras o hay barreras en una fase de exploración o hay un problema de autorizaciones para el uso de agua o transporte de una maquinaria, todo eso me va a retrasar la inversión completa, porque la regulación tiene estos efectos encadenados, no son puntos aislados. Y como esto sucede a lo largo de cadenas productivas, tenemos los paquetes para esa actividad productiva, pero no estamos mirando la articulación de otros sectores. Entonces, supongamos que yo quiero realizar una actividad minera y necesito un insumo, pero justo el insumo que yo requiero está ahogado en una montaña de trámites o existen regulaciones que son bastante rigurosas, complejas, difíciles, contradictorias. Entonces, mi insumo ya llega caro para mi proceso. Y eso no me genera las eficiencias que quisiera para tener una mejora en mi cadena de producción. Y es todo, o sea, por eso es que es un ecosistema. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo,
cadenas vinculadas a permisos explosivos de agua van a demorar la exploración. Si tengo regulaciones distintas por departamento, van a afectar la logística, ¿no? Porque tengo que adaptarme la logística dependiendo de cada departamento, de cada entidad territorial que vaya a establecer la medida. Es como que yo le construya diferentes ventanas con diferentes densidades a una misma casa. ¿No? El primer piso va a tener de un lado, el segundo de otro, el tercero de otro, y las oficinas tienen esta otra actividad. Pues yo le puedo pedir eso a la persona que me va a brindar las ventanas, pero me va a cobrar de manera más excesiva. ¿Por qué? Porque está haciéndolo específicamente para lo que yo requiero y es porque tengo que cumplir con diferentes parámetros. Si tengo un acceso restringido a insumos, va a haber un mayor costo del producto final. Si hay diferencias entre regiones, podemos estar hablando también de, de situaciones de discriminación territorial que puede afectar también la competencia. Entonces, cuando estamos hablando de una mirada de cadena extendida, estamos hablando de regulaciones que incluyen los insumos, las logísticas, los servicios y las coordinaciones institucionales, pudiendo existir más. Y acá yo les traje justo la cadena de valor del hidrógeno verde porque para cada cosa se requerirían de cadenas. Miren, ahí hay un tema de almacenamiento, entonces está el tema de transporte por barco, por buses. Deben tener algún tipo de requerimiento específico. Esto puede generar un impacto regulatorio dentro de la cadena de transporte, de almacenamiento, de distribución, la parte de infraestructura, la parte de logística. Entonces, a veces uno no percibe que un pequeño elemento más me puede generar una complejidad mucho más grande dentro de mi proceso de cadena, ¿no? Entonces, antes de explicarles esta diapositiva, por ejemplo, em, en el caso del Perú, hace muchísimos años, cuando yo trabajé en un caso de cemento, se había visto que los costos que se habían generado a través de normas en acceso a puzolana, escoria, caliza para la producción de cemento, habrían generado sobrecostos entre el 20 y el 25% del precio del cemento. Entonces, claro, y uno se explica, ¿y por qué las industrias nacionales no son tan competitivas? Es que, o sea, yo ya recibo un insumo que tiene un sobrecosto, pero no he mirado la cadena de aquel que me provee el insumo, ¿no? Y viceversa. Entonces, cuando se mira todos estos escenarios, uno ya puede potenciar no solamente la actividad que tiene, sino otras actividades. Por eso es que todo esto impacta en la competitividad de un país. Si yo arrastro deficiencias, voy a arrastrar estos elementos de falta de competitividad, pero si yo hago esto como un ejercicio virtuoso de revisión, no solo tengo el potencial de desbloquear los proyectos mineroenergéticos, puedo desbloquear proyectos asociados que brindan servicios a las actividades mineroenergéticas, ¿no? Este, y, am, Y ahora sí podemos hablar de este rediseño basado en evidencia. ¿Por dónde podemos empezar? Y cuando hablamos de mejorar la eficiencia normativa en minería, en energía, nuevamente lo que queremos es mirar una estrategia de rediseño integral del ecosistema regulatorio. Ya hablamos de un ecosistema que debería estar basado en tres pilares, ¿no? Un diagnóstico detallado por etapa del proyecto, pero no solamente de la norma que afecta a mi sector. Ya, nuevamente, hay que abrir un poquito más la mirada al bosque, una estandarización y coordinación institucional y una medición de Hola, impactos y rediseño regulatorio, ¿no? Un ¿mi rediseño copia? continuo. ¿Viene ya? ¿Estás en camino? Bernardo, Bernardo, ¿podría cerrar tu micrófono? Gracias. Sí, pero sí lo copiamos, señor. Entonces, dentro de esto estaría el mapeo. Claro, de trámites es importante porque ustedes también tienen una estrategia de trámites muy interesantes, pero también de la parte de las obligaciones, o sea, el duro, el core de las regulaciones. ¿Qué cargas tengo que enfrentar por tipo de proyecto, por etapa, por entidad responsable? O sea, ¿tienen ese mapeo? O sea, ¿tienen ese flujo? Si no tienen ese flujo, todavía ni siquiera han hecho un assessment
aportar. Con esto me permitiría priorizar acciones de rediseño y rediseño sobre todo basado en evidencia, en los costos reales, en los tiempos reales, en la eficacia. O sea, esto sí alcanza o está vinculado a un objetivo o está vinculado a un objetivo. Dentro de estas herramientas podemos encontrar algunas que ya ustedes tienen, como las revisiones ex post de normas, que no lo hacen. La verdad, no he encontrado que hagan revisiones, solamente son revisiones de reglamentos técnicos y por ahí. No han hecho una revisión exhaustiva de estas cargas, de estas obligaciones, de tiempos, de costos, de actores, de riesgos asociados. Eh, Habría que ver esta creación de catastros normativos y de depuración para eliminar normas que ya están duplicadas, caducas, contradictorias. Pensar en matrices de coherencia interinstitucional para ver si es que, por ejemplo, la ANLA, el Minenergía, las alcaldías están aplicando criterios consistentes o están entrando en cortocircuitos de análisis, ¿no? Y mapas de cadena regulatoria por tipo de proyecto, que van a vincular todos estos etapas productivas, efectos en insumo, en efectos en energía, en servicios, en transportes, en logística, etcétera, hasta incluso el propio financiamiento de la actividad. Y estas ya han sido herramientas utilizadas por varios países y bueno, con resultados exitosos, ¿no? Em, ¿Qué otro elemento más? Pueden utilizar protocolos estandarizados, ventanillas únicas. Ustedes ya tienen un proyecto de ventanilla única que podrían implementar. Este, y eh, podrían también pensar en este enfoque de competencia, que sería el ver la manera de cómo impacta, o sea, no solamente cómo los impacta a ustedes en mi actividad, sino frente a la competencia que tengo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, cómo estas dinámicas pueden pueden verse mejoradas cuando se hacen diseños regulatorios mucho más eficientes. Y la AUDE recomienda estos indicadores para poder hacer estas evaluaciones, ¿no? El impacto en inversión privada, el cumplimiento de la norma, la reducción real en los tiempos y la diversificación de actores en el mercado, ¿no? Y claro, aquí yo les he puesto iniciativas. En Chile, la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables crea esta plataforma interinstitucional que coordina permisos grandes y ha reducido hasta el 40% los plazos de aprobación. En Perú, estas ventanillas han permitido avanzar en obras preliminares, dar una mayor fluidez. En México han adoptado los catastros normativos que les han permitido una evaluación ex post y limpieza de regulaciones contradictorias, habiendo eliminado 2.000 normas redundantes. Y en Costa Rica, las ventanillas únicas también han reducido en 50% los tiempos de aprobación de, de los trámites o de las licencias. Ok, me dicen que no se logra ver la presentación. No sé si No, es... yo sí la veo bien, bien. Ok, Es seguramente un entonces es la problema de señal. servicio. Mm. Ok, entonces... Y claro, y les voy a hablar un poco ahora sí de la actividad que se hace en la comisión. Lo que pasa es que el Perú sí tiene un sistema sui generis y el sistema sui generis que tenemos es la eliminación de barreras burocráticas que la realiza bueno, está a cargo de una entidad técnica especializada, que sería el paralelo a la SIC que ustedes tienen y que tramita investigaciones que identifican, se hace de oficio a pedido de parte por denuncia cuando identifican que hay regulaciones, no leyes, ojo, no leyes, no se puede ingresar a nivel legislativo, pero sí regulaciones que pueden ser barreras ilegales o carentes de razonabilidad. Una barrera ilegal es aquella que vaya en contra de la competencia, o sea, que ha sido aprobada a pesar de que la entidad no tiene la competencia o va en contra de otras normas. Y una barrera carente de razonabilidad es aquella que es arbitraria, que es desproporcional, que no está vinculada a un problema real, que está generándome costos. Entonces, una barrera puede ser desde un requisito. Puede ser una habilitación, puede ser una tasa, un pago que yo tenga que realizar, una prohibición, una limitación, una omisión, incluso el silencio administrativo puede ser considerado una barrera, que cualquier cosa que afecte el acceso a la permanencia de los agentes en el mercado.
Y claro, yo no soy funcionaria de planta de la entidad, yo soy externa porque existe esta independencia de que un externo, que es un cuerpo colegiado, va a revisar estos casos y va a decidir si en efecto existe o no la barrera, ¿no? La investigación que sí la ejecuta el funcionario, el área técnica, es sometida, digamos, como que a un consejo de personas especializadas que finalmente resuelven si la barrera existe o no. Y si existe, no existe una derogación de la medida, pero sí una inaplicación. ¿Eso qué significa? Que automáticamente la persona que denuncia la barrera o quienes están siendo afectados por la barrera adquieren esta capa de invisibilidad, ¿no? Este escudo protector, no se encuentran obligados a acatar la medida. Y existen ejercicios donde la entidad trata de promover la eliminación voluntaria de la barrera con las entidades públicas. Si la entidad se negase a eliminar la barrera, la norma peruana permite la sanción al funcionario, no a la entidad. Entonces, a nadie le gusta que le afecten el bolsillo, ¿no? Eh, Hay una tendencia a acatar las medidas que se adoptan. Pero es un diseño, una construcción bastante particular peruana, que ha sido copiada por El Salvador, todavía no ha sido implementada. O sea, tienen la norma, pero no la han implementado. El Perú ya lo viene implementando hace 20 años y se ha visto, y se revisan varias normas, desde dadas por ministerios, por municipalidades, gobiernos regionales, entidades autónomas, por ejemplo, instituciones que emiten disposiciones, ¿no? Desde cualquier agencia, por ejemplo, la agencia ambiental, la agencia de permisos, cualquiera que vaya a imponer una barrera a la actividad económica. Y claro, el papel del sector privado es importante porque finalmente es el que puede dar, el que puede denunciar ese tipo de barreras o el que puede, en el caso de querer mejorar la situación, es el que puede dar los insumos, ¿no? Entonces, em, la regulación va a ser independiente y se busca que sea independiente, pero eso no significa que no debe ser receptiva a la evidencia técnica. Tienen que haber espacios legítimos de interacción entre los reguladores, los actores económicos y obviamente la sociedad civil también, porque eso da legitimidad, da confianza, ¿no? No se aplica la regulación desde una torre de control, sino desde quienes implementan las normas y conocen los efectos reales. Entonces, hablamos de un buen ecosistema regulatorio y un ecosistema sano cuando hay una interacción dentro de este proceso con los agentes económicos, con los actores económicos, y el privado participa en etapas tempranas, ¿no? Y claro, tenemos ahí algunos ejemplos que les he puesto, que está Finlandia, los comités técnicos multisectoriales que participan en la industria, hacen la validación técnica, la revisión conjunta. En México tienen ellos un observatorio del sector privado muy potente, muy potente. Además de tener los observatorios ciudadanos, ellos tienen un observatorio que les hace un monitoreo que ni siquiera las entidades públicas están haciendo el monitoreo. Entonces, ellos hacen unas alertas que sí permiten que las entidades públicas al menos tengan estos conocimientos de, wow, ¿qué está pasando? Porque hay un monitoreo bastante minucioso. Y en Australia, pues está el tema de las consultas tempranas con expertos independientes. Colombia podría tener un ejercicio similar, podrían tener unas mesas normativas permanentes, unos consejos consultivos, donde se participe de manera fluida, multisectorial, se establezcan algunos criterios, se integren expertos, se planteen indicadores de calidad y trazabilidad de los aportes también, ¿no? Y ya con esto, para sujetarme al tiempo que me habían dado, quería completar mi charla con esta diapositiva final que pues tiene una frase para mí muy importante que es que la confianza es el nuevo capital regulatorio, ¿no? Yo si no confío en mis marcos regulatorios, no hay manera de que yo pueda realizar ningún tipo de acción. Y para eso el sector minero energético requiere un entorno normativo que combine
primero reglas claras, previsibilidad de decisiones, procesos razonables y que les permitan a ustedes participar de manera legítima. Y hay unas cifras que son importantes porque me gusta siempre darles evidencia y es que la mejora regulatoria integral, cuando se hace desde esta mirada de rediseño integral, puede incrementar o tiene el potencial de incrementar entre el 5 y el 10% de la productividad de un sector. 5 y 10% no es poca cosa, son porcentajes bastante interesantes en una actividad económica. Entonces, quiero dejarles con estas ideas y comentarles que, pues, la regulación con sentido significa una regulación que habilita, que no bloquea, que escucha, pero que no captura también, porque hay este tema de ya está tomada la entidad pública por el sector, que reduce riesgos sin perder estándares y esta participación responsable más una regulación razonable debería abrirle las puertas a una Colombia con mayor desarrollo y competitividad. Y nada, les agradezco mucho y quedo atenta a cualquier consulta. Muchas gracias, Margarita. Muy interesante tu exposición. Yo quisiera preguntarte, y abro pues también para que quien quiera participar y preguntar, porque esa es la idea, pues lo hagan. ¿Cómo ves tú el tema? Porque nosotros estamos ahora muy orientados al asunto de la participación ciudadana. O sea, tú cumples hasta cierto punto la regulación que ya es excesiva, como nos lo mostraste en los cuadros y que ha bajado tantísimo nuestra figuración en los rankings, pero el tema de la participación ciudadana está siendo también un tema de bloqueo de los proyectos, un tema muy serio. Y ahora que nosotros hemos adoptado Escazú, pues vemos con mayor preocupación que eso puede llegar a ser un factor. ¿Cómo ves eso? Em, a ver, es compleja la pregunta, Adriana, y te la agradezco, ¿no? Lo que sucede es que ¿por qué? O sea, yo les respondería haciéndoles una reflexión del otro lado, ¿no? ¿Por qué es que en otros países que también existen comunidades, que también existen poblaciones indígenas, las cosas no van tan mal? ¿Y por qué en nuestros países las cosas van mal, ¿no? Entonces, ellos también tienen esos estándares. Canadá, aunque ustedes no lo crean, Canadá tiene también sus comunidades, Australia tiene sus comunidades, hacen consultas, participan con la comunidad. ¿Por qué ahí no se bloquea? ¿Por qué acá en esta región terminamos generando estos bloqueos, ¿no? Si finalmente tenemos los mismos estándares de acuerdos, ¿qué es lo que está fallando, ¿no? Y ahí viene este tema. Para que tú puedas tener un diseño que funcione, el diseño tiene que permitir espacios donde la participación es una participación equilibrada y tiene que ser temprana, no tarde. Tardía ya es cuando ya tomé la decisión, me voy con todo, entonces genero resistencias. Tengo que tener una participación que previamente haya sido informada. Tengo que tener una participación que previamente haya sido convocada para explicarles cuál es el sentido de la regulación y por qué se está haciendo la regulación de esa manera. Y tengo que también explicar dentro de esta construcción regulatoria podrían ser los efectos o qué podría salir mal si no se actúa de la forma como se va a actuar, viéndolo desde todos los ámbitos de los agentes que participan en la regulación. Entonces, ¿qué percibo yo comparando nuestros ejercicios regulatorios con los de otros países? Se hace todo a destiempo, se informa a destiempo, obviamente tú vas a tener resistencia de la persona. Obviamente, porque ya no, o sea, nuevamente, como les acabamos de comentar, no, la regulación no es una torre de control que lanza la regulación y luego la lanza al sector o la lanza a la sociedad o la lanza a la comunidad y dice, bueno, esto es lo que yo ya decidí, coméntame y ahí es mi participación. Esa es una participación bastante tardía y más bien va a generar como fueguitos que luego se generan incendios. Entonces, ¿por qué tan tarde? Por qué con tan poca transparencia? ¿No? ¿Por qué con tan por qué con tan poca capacidad de convocar, de explicar, de razonar?
eso como que eso no funciona en otros países. Y creo que ahí Luis tiene la manito levantada. Sí, lo estoy viendo. No, hola, buenos días. No, muchas gracias por la charla. Buenísimo siempre escucharte, María Antonieta. María Antonieta, una pregunta. Y discúlpame que tuve unos problemas de sonido. No sé si lo mencionaste dentro de tu charla, pero sí es una duda que siempre me ha surgido. Y es cómo ustedes han visto o cómo han manejado el tema del regulador, si se puede decir regulador al final, de las altas cortes en defensa de derechos fundamentales, porque digamos nosotros vamos bajo una coherencia normativa como la que tú mencionas. Y por ejemplo, utilizando el ejemplo que tú mencionas del tema de participación, pero la Corte Constitucional dice que debe haber una participación efectiva y vuelve ejemplo y entonces de todos los instrumentos. O dice que, no es que no esté de acuerdo, pero por ejemplo dice que la consulta previa es un derecho fundamental. Entonces, de alguna manera, hay como un caminito regulatorio, pero al final una interpretación constitucional termina volviendo a bajar un poco las cartas, de alguna manera, Ujú, y dejando espacios interpretativos muy grandes, porque al final dice, hay que proteger el derecho, ¿cierto? No obstante, el Congreso de la República tiene que entrar a regular, y en ese juego se nos van 15 años, o 10 años. claro. ¿Cómo es Ujú. esa ¿Lo ves como una externalidad? ¿Lo ves Sí, como un riesgo dentro de esa sí, lógica regulatoria? Gracias. sí, sí, mira, y es súper interesante y les puedo contar una experiencia, ¿no? Y les puedo hacer una pregunta. Dentro de su experiencia en Colombia, yo estoy segura de la respuesta, pero solamente es como una pregunta retórica que quiero que me la respondan, ¿no? Cuando han empezado a trabajar estos esquemas, ¿cuántas veces los expertos reales se han sentado con las cortes y les han explicado cómo funciona el tema? ¿Cuántas? ¿Cuántas han tenido una capacitación efectiva de cómo funciona el sistema o cómo debería ser o cuántas? Pues, Marian, teóricamente están las audiencias en donde No, se no, no, participa y no, todos no, hablan, no, pero no, no, sentarse previamente, no, no, no. ¿Cuántas, ¿cuántas cuántas? O veces? sea, por ejemplo, ya, supongamos que, les voy a hacer un ejemplo para que puedan entender el correlato, ¿no? Yo estoy implementando una reforma estructural en mi país. Esta reforma va a tener gente que va a estar en contra, a favor, y bueno, que van a generarse disputas y esas disputas se van a resolver en la corte, ¿sí? Mis jueces están preparados para entender a qué se enfrentan, van a poder saber cómo responder esto, van a saber cómo se interpreta esto, y para que eso suceda tienen que estar capacitados en esa materia, ¿ya? Les comento la experiencia de Perú cuando pasó el tema de barreras. La tasa de efectividad de la comisión en la que estoy yo es del 94% en el Poder Judicial. ¿Eso qué significa? Las decisiones que emite la comisión, en el 94% de los casos, se mantienen en el Poder Judicial. Siempre hay un margen de error, ¿no? Pero 94 está como que bastante sólido. Pero claro, si yo le hubiese lanzado al Poder Judicial, a las Cortes, ¿sabes qué? Resuelve esta materia, pero no te explico de qué se trata. Créeme que ahorita estaríamos todavía dilucidando qué cosa es una barrera, cómo funcionan las barreras, y lo que yo te digo no condice con lo que dicen los demás, pero existió un ejercicio fuerte de capacitación, de fortalecimiento de capacidades de esas cortes para que pudieran tomar esos casos. Porque si no, es imposible. O sea, estamos hablando en un diálogo de sordos. O sea, yo interpreto una cosa, mañana alguien interpreta otra cosa, y como no tenemos una base, pues voy a tener a alguien que dice A, alguien que dice B, alguien que dice C, y voy a tener múltiples interpretaciones. ¿Sus cortes están preparadas? ¿Las han preparado? Si la respuesta es no, tienen ahí también una tarea pendiente, porque ningún cambio regulatorio va a funcionar si el operador que tiene que aplicar la regulación no está en la capacidad de poderlo adoptar. Y no solamente es el regulador que emite la regulación, es quien implementa la regulación, que podría ser, por ejemplo, una superintendencia, si es que es una superintendencia, o una comisión de regulación, y también quien va a tener que controlar casos, o sea, cortes. Es toda la cadena. ¿De qué me sirve tener un superregulador de energía, que es el único que entiende el sector y el resto no entiende nada?
O sea, es un diálogo de sordos, ¿no? Yo solamente vi un caso en que, y fue un tema de una magistrada de su propio interés personal, que en la sentencia CU 095 del año 2018 pidió información a todo el mundo antes de sacar la sentencia, y fue una sentencia muy favorable al sector, pero Ah, porque ella tuvo el interés de preguntar, pero que claro, nosotros hemos tenido la actuación proactiva de llevarle la información o de explicarle lo que tú dices es no. cierto. No, entonces, claro, yo no voy a... el juez es, la justicia es bastante ciega. Yo voy a resolver sobre la base de lo que tengo. Y hay una tendencia, y eso es verdad, por nuestro sistema, a que los jueces apliquen mucho la parte del derecho un poco disociado. O sea, ahí hay un reto importante a nivel de sistema, ¿no? Porque yo no digo con esto de aplica únicamente parámetros económicos y olvídate de los derechos. No es aplica el derecho sin desconocer la realidad circundante que tienes, sin desconocer que tu sentencia va a tener un impacto. Entonces, sé consciente de que lo que vas a emitir va a proteger probablemente un derecho, va a desproteger otro. Va a tener un impacto aquí, va a tener un impacto acá. Pero tienen que ser conscientes los operadores del sistema que esos son los impactos, esos son los trade-offs. Hasta que no los conozcan, ustedes van a seguir dando vueltas, ¿no? Porque si lo que no conozco, no lo protejo, no lo cuido, no lo adopto, no lo implemento. Entonces, el regulador puede ser un capo. Nos podemos sentar con los reguladores. Y los reguladores solamente los que emiten la norma, ¿no? Y los implementadores. Y los que tienen que estar en el frente intentando, por ejemplo, hacer los ejercicios de consulta. O sea, los demás qué tanta habilidad tienen, qué tanta capacidad tienen, cómo se están generando este fortalecimiento del sistema, ¿no? La regulación involucra también un ejercicio de evangelización, de adoctrinamiento. Por sí sola no funciona. No sé si tu pregunta se ha respondido, Sí, pero no, te tengo otro problema para escuchar tu opinión desde la barrera, desde otro país, si no te molesta y si la no. doctora me lo permite, y es el asunto propio de, de los mercados ilegales y de Mm, la ilegalidad. Y digamos que, ujú, digamos, en el sector, pues por más que ahí existen algunas problemáticas de la energía y de los hidrocarburos, pues tienen una dinámica muy diferente digamos, al sector minero, ¿no? En donde, pues, digamos que diferenciar y existe estas actividades y principalmente en el tema de la formalización minera se dan tantas problemáticas. Entiendo que en el Perú ahí hay retos similares en temas mineros correcto, y quería preguntarte desde lo regulatorio cómo atender esta otra externalidad que se llama ese mercado ilegal sobre el mismo producto. claro. Me encanta tu pregunta porque justo a propósito de eso, no es por hacerme un publicherry, pero había escrito en una columna la semana pasada porque veo con preocupación cómo Por favor, las la economías... compartes a terminar. Gracias. cómo las economías ilegales están empezando a hacerse camino y se están blanqueando y están utilizando, incluso ya mecanismos legales. O sea, que no les sorprenda si en las próximas elecciones ustedes ven pues un representante de la minería ilegal como miembro del Parlamento colombiano, ¿no? O como candidato, o que los candidatos que apoyan la minería informal, ilegal y las actividades informales sean los que tengan mayor aprobación popular. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo un ejercicio de captura del poder formal mediante, o sea, antes eran por armas, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido procesos en nuestros países donde han habido situaciones de levantamiento en armas. Ahora los delincuentes son mucho más inteligentes, los delincuentes y también las personas que trabajan en la informalidad, ojo, ¿no? Porque pueden ser las dos cosas. Van a hacerlo a través de buscar que sus representantes estén. Y ahí ya existe un elemento mucho más peligroso porque estaríamos hablando de la captura de las instituciones que deberían servir para regular. Entonces ya es una captura de un regulador. Entonces, por un lado vemos eso. Ya hay un primer tema, y ahorita termino de completar mi idea. Por otro lado, tenemos a unos reguladores que como se ven sobrepasados de lo que está sucediendo, no les queda de otra más que abrir
regímenes alternativos para que funcionen los que eran antes ilegales e informales. Entonces tengo el estándar para el formal, no sé si les está pasando a ustedes, pero puede ser crónica de una muerte anunciada, que no les sorprenda que tengan los estándares para las actividades formales y hago unos estándares menores porque como quiero que formalicen los informales o los ilegales, pero no puedo con ellos, entonces les voy a dar una vía alternativa. Y desde ese momento ya petardí mi sistema. ¿Sí? Una cosa es darle, no, y ahí quiero ser súper clara, una cosa es darle oportunidades a personas que se sienten que, pues, dejadas por el Estado, que quieren oportunidades de realizar actividades económicas, que son aspiraciones legítimas y que obviamente nunca van a convertirse, pues, en una mega mina o una mega planta energética, ¿no? De acuerdo. Pero otra muy diferente es crear regímenes regulatorios paralelos. Eso es harto peligroso. Y más bien eso demuestra la incapacidad del regulador de poder regular bien. ¿Por qué es que me es tan difícil entrar a mercados formales? Porque hacer actividades formales es caro. ¿A quién le cae la multa? Al formal. ¿A quién le cae la inspección? Al formal. ¿Quién tiene los bloqueos? El formal. ¿Quién tiene que pasar los costos? El formal. Entonces, quieren formalidad, pero quieren poner unas barreras estratosféricas. Entonces, no saben que no lo van a poder cumplir. Y lejos de comenzar a mirar cómo puedo limpiar el camino para que hayan más formales, te creo regímenes paralelos. Entonces, mira, eso es como o sea, me estoy disparando el pie, porque yo más adelante no tengo incentivos como empresa formal de quedarme. Entonces, ¿qué va a pasar? Retiro la inversión privada y la comienza a manejar la minería que no tiene los estándares que debería tener. Entonces ya me generó otras externalidades, contaminación, peleas, conflictos, entran actividades económicas ilegales, porque también se van a aprovechar de los informales. Entonces estoy creando un caldo de cultivo que no va y por un mal diseño regulatorio también. Gracias, María Antonia. Y No nos sé compartes si... el artículo, buenísimo. Sí, Muy amable, sí. doctora Daria. Listo. Ujú. Creo que David había prendido la cámara. ¿Quería hacer algún comentario o pregunta? Sí, gracias, Elena. María Antonieta, muchas gracias por la presentación, muy Gracias a ilustrativa. usted. Tengo varios comentarios en relacionado con el tema de Colombia. Pues triste la noticia de que somos un país de los menos motivadores para la inversión extranjera y nos lo merecemos porque no hemos sido capaces de entender cómo se opera en Colombia. Y cuando hablas tú del problema de la regulación, que es un hecho cierto y que tú lo puedes de alguna manera hacer el catastro normativo para saber cómo opera cada región, que es una manera, digamos, proactiva por no entender cómo va un campo. También existe una gran problemática en el país y aquí me refiero a los tres grandes temas que hablas tú de barreras a la inversión extranjera y a los proyectos. Uno, el tema social, hablando de la consulta previa. Dos, el tema del uso del suelo. Tres, el tema digamos, de los procedimientos ambientales. Eh, la gran problemática que tiene hoy en día los grandes proyectos en Colombia es que desafortunadamente los asesores estamos en Bogotá y no conocemos el territorio. Al no conocer el territorio, no conocemos cómo es la normatividad en campo. Y ahí tenemos que ser proactivos en eso. ¿Qué pasó en La Guajira? En La Guajira había que hacer una consulta previa. Sencillo, la consulta previa es la mejor herramienta que hay en el mundo para administrar socialmente un proyecto, si se hace bien. Desafortunadamente, Exactamente, si se hace los bien. asesores de esas compañías la hicieron mal. Y por eso estamos como estamos, porque hubo un desconocimiento, como dices tú, previo y preventivo de hablar con la comunidad, contarle que lo que vamos a hacer, aquí simplemente lo consideran como un checklist y está mal. Los asesores en Colombia le venden a la inversión extranjera que la consulta previa es simplemente un trámite de 2 o 3 meses para sacar una acta de protocolización y se acabó. Resulta que no. Ahí inicia la consulta previa, ahí arranca el plan de gestión con la comunidad étnica que está afectada por el proyecto, o simplemente el plan de manejo social de la comunidad no étnica.
¿De acuerdo? Entonces es un mal concepto porque no tenemos definidos los conceptos que estamos aplicando. Entonces tenemos esa gran problema en Colombia. Tenemos unas cortes, unos reguladores en Bogotá y unos abogados en Bogotá o consultores que vivimos en una torre de marfil y no conocemos qué pasa en campo. ¿Qué nos toca a nosotros, los que trabajamos en campo? ¿Sí? Sacar herramientas, como mencionabas tú, para poder entender qué es lo que puede pasar. Entonces, aquí un poco de propaganda. Nosotros tenemos, digamos, una herramienta que es una plataforma de generación de conocimiento para toma de decisiones estratégicas que se llama Arcanda, donde le decimos al cliente, ¿usted qué quiere hacer? Muéstreme qué quiere montar. Que quiero montar un parque eólico o un parque solar en tal parte, muéstremelo. Y ese primer layout le sobreponemos todos los catastros que tú te imaginas. 1500 layers de normatividad ambiental, social, carreteras, líneas eléctricas. Y ahí usted ya planea, ya sabe para dónde va, sabe a qué se va a someter. ¿De acuerdo? Pues no lo hacemos. Es una manera preventiva para que el cliente sepa. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, hablando de un caso específico de La Guajira. Un cliente nuestro quería tener un negocio ya montado para montar un parque solar al lado de Cerrejón. Entonces le montamos el problema, a él le dijo, usted va a estar al lado de una mina de carbón y ese polvillo le va a tapar los paneles. Entonces, ¿qué energía va a tener ahí? El tipo se quedó la cabeza y cerró el negocio y se fue para otro lado. Simplemente esos conocimientos tan sencillos no lo aplicamos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en Colombia? Que tenemos una serie de gente, como dices tú, el capo de la regulación en Colombia que desconoce qué pasa en territorio. Y no solamente eso, desconoce bajo el criterio malentendido de conceptos básicos constitucionales y partiendo de la participación, del derecho a la participar, partiendo de que ellos quieren de alguna manera satisfacer las necesidades de este país y un problema complicado de seguridad alimentaria. Entonces sacan normas que no conocen el territorio. Hoy en día estamos enfrentados a tres conceptos nuevos que son desastrosos para la industria, no la minera y la petrolera, para toda la industria, las famosas APAS, las APAS y esos conceptos de ordenamiento territorial que se derivan del Plan de Ordenamiento del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué pasa eso? Porque aun cuando el plan está bien diseñado, el que lo ejecuta no lo sabe ejecutar bien. Y cuando tú vas a la interpretación a campo, pues menos, porque no ha habido una educación ni del regulador ni el que ejecuta la norma. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Ir a campo o a territorio, como decimos nosotros, y explicarle al juez cómo funciona la servidumbre, o la minera, o la eléctrica, o la petrolera, para que el juez entienda, darles un folleto para que ellos entiendan cómo opera la servidumbre. Es más, hoy en día, miembros de este grupo que hacen parte de esta reunión, se han prestado proyectos de ley al Congreso para manejar las servidumbres eléctricas que estaban aparte. Tenemos clientes del tema sector de telecomunicaciones que no sabían que tenían una calidad importante de utilidad pública. Entonces, ¿a qué estamos enfrentados? Estamos enfrentados a que no es solamente que los reguladores, digamos, no saben, puede que tengan buena fe. Yo soy un tipo que piensa buena fe, pero desconoce que están regulando, porque nunca han ido a campo. Sí. Aquí las políticas las sacamos en el Planeación Nacional, en la 26 con 13 unos muchachos muy inteligentes que han estudiado en Harvard, en MIT, London School of Economics, pero nunca han ido ni a Cumaribo, ni a Cimitarra, ni a ninguno de esos pueblos donde realmente se ejecuta el proyecto. Entonces desconocen la comunidad, no sabe qué piensa la comunidad. Y el que sabe cómo opera la madre naturaleza es la comunidad. Entonces no vamos allá. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que tenemos unos inversionistas con toda la capacidad de venir a este país, llegan, están mal asesorados y se encuentran con unas barreras para mí invisibles, porque pueden ser manejadas bien si interpretas desde el principio. Temas sencillos de permisos de construcción o permisos ambientales. Todo se puede manejar si lo hace bien, pero Ujú, desafortunadamente no lo estamos haciendo bien. Entonces no es un tema solamente, digamos, de los reguladores, sino que nosotros mismos, y aquí una mea culpa a todos los que hacemos parte de este grupo, que no hemos sido capaces de contar al regulador cómo funciona eso en campo. Y es nuestra función. Hoy en día ya con Adriana estamos trabajando para de alguna manera llegarle a los senadores y representantes a contarles cómo funciona. Porque hoy en día nosotros no tenemos una voz en el Senado. No tenemos voz en el Senado.
Entonces, imagínate tú, así tengamos cómo llegar, digamos, a las altas cortes, porque lo hemos hecho, ¿sí? Que ellos definen el derecho, pues estamos en una posición en la peor de todas. Es que estamos en Bogotá, en una torre de marfil, definiendo y operando sin entender qué pasa en el campo. Entonces, esa línea se puede, digamos, minimizar a través de una herramienta que es cerrando la brecha entre el campo y la ciudad, que es una plataforma de inteligencia artificial, una plataforma que le permite al dueño del proyecto entender a dónde va, porque no conocen para dónde van. Uno tiene que ayudarles a ellos. ¿Qué piensan ustedes? El Banco Mundial, el Banco Interamericano, en Perú, en Chile. ¿Cómo podemos utilizar esas herramientas o obligarnos, sugerirle a los usuarios de las licencias ambientales, a los usuarios de los permisos de exploración y explotación o de construcción de líneas eléctricas o de tubos o de acueductos o lo que sea, que vayan a campo, que entiendan, que hablen con la comunidad? No tiene que ser una comunidad negra o indígena. La mía, la blanca, yo tengo una finca en el Huila y que pasan por una carretera y nunca me han consultado. Hablen con el man. ¿Sí? ¿Qué opinas tú como un experto internacional? ¿Qué debe hacer Colombia para minimizar ese riesgo? Muchas gracias, David. Coincido plenamente con lo que tú dices, ¿ah? Es verdad que la regulación sale del escritorio. Yo he sido funcionaria pública muchísimos años en mi vida, ¿no? Antes de empezar la parte de trabajar con entidades internacionales. Y te puedo decir que siendo muy chica me he subido a avionetas y he estado en pozos petroleros. He entrado a minas. He visto diferentes tipos de minas. Y es la única manera de entender cómo funcionan las cosas. He entrado a hablar con comunidades. He dormido en asientos de banquitas que me brindaban ellos. He entrado a la selva en esas lanchitas enanas. Porque es cierto lo que mencionas, coincido contigo. O sea, no voy a regular desde el papel, desde el escritorio. O sea, pensando en este deber, es lo que les decía. Una cosa es lo que quiero y como me invento que va a ser el mundo, y otra cosa como el mundo es. La regulación tiene que generar esta capacidad de generar esta vinculación entre lo que tengo ahorita y lo que quiero a futuro. Esa es una herramienta, ¿no? Entonces, para construirla, sí, necesitamos acercarnos, necesitamos hacer bastante, par- un proceso bastante participativo y necesito conocerlo. No voy a regular aquello que no conozco. Entonces se me ocurría algo. ¿Por qué ustedes no, o sea, eso es una idea, ¿no? ¿Por qué no empiezan con un piloto? ¿Por qué no tienen una cosa pequeñita, coordinan con algunas entidades que ustedes quieran acercarse y dicen, hagamos un piloto de cómo funcionaría esto? Hagámoslo bien, o sea, como un ejercicio de hacer bien, un ejercicio de piloto enano donde ustedes quieran abordar alguna temática puntual y hacerla, ¿no? Este, mm, Les puedo asegurar que a nivel de la OCDE, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, todos recomiendan que haya siempre una vinculación con la actividad en campo. De hecho, en los ejercicios que yo he hecho del Banco Mundial, yo he ido a campo. En los ejercicios que he hecho con la OCDE, he ido a campo. En los ejercicios que he hecho con el BID, he ido a campo. Entonces, ¿por qué el regulador colombiano no iría a campo? ¿No? ¿Por qué no? Y sí, es importante tomar en cuenta lo que sucede en el territorio. Entonces, ¿qué tanta vinculación está? Por eso les pregunto, ¿y si ustedes proponen, impulsan un pequeño piloto, algo pequeño, o sea, no van a destrabar la Guajira, ¿no? Pero algo que puedan servir como incluso una documentación de caso donde se vea estas buenas prácticas de lo que funcionó y pueda ser replicado, romper esta desconfianza que existe entre la comunidad, que puede ser cualquier sociedad, no necesariamente tiene que ser indígena, como tú lo mencionas, y el funcionario y la empresa. O sea, ¿por qué no hacer este pequeño ejercicio de cómo funcionaría algo distinto con un permiso, una acción chiquitita, con algo que ya esté en curso? Esa sería como una invitación, porque esto ha funcionado en otros espacios. Aquí en el Perú ha funcionado, en otros países ha funcionado y destraba mucho, ¿no? Se cogen como estos pequeños casos de implementación, como ejercicios de control, ¿no? y, y luego pueden ser replicables y
puede generarse buenas prácticas para todo el sector. Pero coincido en que no, o sea, sentados con su propuesta maravillosa pasada a las entidades, lo que va a pasar es que se va a encarpetar también eso, ¿no? Sí, yo te diría que para resumirte en una palabra, confianza. Hay que generar confianza del Claro, regulador con el regulado, de ambos con la comunidad. Y eso no lo hacemos. correcto. Y en Ujú. Colombia tenemos un problema más grave, que el regulador, van a campo arropados con un miedo absurdo con el problema de orden público del país. Entonces, eso nos impide esa vinculación. Uno tiene que romper ese miedo. Uno tiene que Claro, romper sí, ese miedo y hablar con la comunidad y explicarles. claro. Y Y yo además pienso que es por explicarles eso. es plantearles cosas concretas, o sea, otras, no sé si a ustedes les ha pasado, pero también he visto en experiencias que van y les prometen el oro y el moro y luego no sucede y obviamente se resquebraja la confianza. Entonces, Totalmente. lo que se tiene que decir es lo que en la práctica es lo que se puede ofrecer y lo que se puede hacer y hacerlo. Si no se hace, en verdad va mal, o sea, y lo único que va a suceder es este resquebrajamiento de la confianza. Y la falta de confianza también tiene un efecto en la legitimidad de la regulación. Si yo no genero confianza, mi regulación no es legítima. Y si no es legítima, la gente no la cumple. Y si no la cumple, es donde comienzan a ver los problemas. Entonces, es toda una cadena, ¿no? Y ahora es muy importante es el concepto de negociar. Tengo que negociar la ley, tengo que negociar la regulación, tengo que negociar la entrada al territorio. No. Nosotros tenemos que vender proyectos en beneficio de la comunidad. Lo que nosotros hacemos es utilidad pública para toda todo el país, la minería, el petróleo, los acueductos, las carreteras, todo es en beneficio de la comunidad. Pero llegamos con el concepto de negociar, que me dejen entrar. No, 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 no. Yo voy a venderles a ustedes un proyecto que es beneficio de ustedes. Ustedes van a ser compensados como dice la norma. Pero nosotros entramos con el concepto de negociar con la comunidad, a ver cómo me va a extorsionar la comunidad a mí, qué tanto le va a permitir dar a ellos. Esa predisposición nos lleva a que no haya una energía que fluya del proyecto. Sí, Pero se requiere un buen manejo social. sí, 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 de acuerdo, ¿no? Em, yo no les he hablado de esto porque ya se escapaba, ¿no? Pero el regulador o quienes trabajan en regulación tienen una mezcla de, bueno, sí, pues abogados, tienen una mezcla de psicólogos también, ¿ah? Porque para que funcione esto yo tengo que entender cómo funciona el receptor de la medida. Entonces necesito saber cómo funciona mis personas. Tú mencionaste de aspectos importantes, ¿no? A veces no se cumple por desconocimiento, eso es verdad. Entonces, la técnica que yo debería hacer es ir y masacrarlos a pesar de que no conocieron el tema. No, no es la mejor estrategia. La mejor estrategia es enseñar, educar, ¿no? Explicar. No entienden la regulación, entonces voy con todo el peso de la ley y les los reviento con 50.000 cosas. ¿Esa es la mejor estrategia psicológicamente? No, genero resistencias. Entonces, regular es un arte, ¿no? Regular es un arte que a veces no se percibe en su verdadera dimensión. Tiene un factor económico, tiene un factor legal, tiene un factor psicológico, tiene un factor sociológico, porque independientemente cada persona piensa diferente, pero en colectivo pensamos de una forma distinta. Entonces, ¿estamos regulando para Colombia? ¿Estamos regulando para el territorio? ¿O queremos sí copiar el estándar neozelandés, que no va a funcionar, ¿no? O sea, ¿somos capaces de identificar dónde están esas fallas? Eso también es un ejercicio que Pero, debería formar parte de esta arquitectura, ¿no? De esta estructura, de este diseño. sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. A usted, gracias. Yo te tengo otra pequeña intervención. ¿Qué opinas de la participación de China en Sudamérica en todos los proyectos, teniendo un poco en cuenta que los estándares de ellos no son los nuestros? A nosotros No. estamos aquí, y te lo quiero contar así de manera muy descarnada, nosotros adherimos a todos los acuerdos internacionales. Incluso mandamos personas que no hablan inglés, pero ellos iban con el lapicero listo para firmar lo que haya que firmar. Entonces estamos Mm, comprometidos a todo lo humano, lo divino, en todas las materias.
Y China digamos mentiras, no está vinculada en todos esos temas ni está constreñida desde el punto de vista del comercio para tantas cosas como nosotros. ¿Cómo hacer nosotros para poder competir en esa situación de desventaja desde un punto de vista? Hace Mm, unos días escribí a la prensa una cosa sobre el dumping ambiental, diciendo, por decir algo, sí, un sí, sí, tema sí. importante. ¿Qué hacer? Sí, conozco bien China, yo trabajé al inicio, bueno, yo decanto en regulación después de haber trabajado muchos años en competencia y por eso es que les hablo también de competencia, porque la regulación funciona en esto y viendo obstáculos técnicos al comercio y dumping, entonces varios casitos de investigación contra China. ¿Qué les puede decir Perú que China es su principal socio comercial? A diferencia de Colombia, que su principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos, ¿no? De hecho, nosotros tenemos acá un puerto que se llama Chancay y va de Chancay a Shanghái directamente, ¿no? O sea, ahí vamos. Y esa fue una de las críticas, o sea, los chinos no tienen el estándar, pero tenemos empresas mineras chinas, ¿no? Estaban poniendo el puerto acá, tienen la empresa minera, hay empresas mineras, Shougang, es China, este, y ahí viene, o sea, China puede tener sus estándares en China y tiene sus parámetros regulatorios en China. Pero Perú tiene sus estándares también, ¿no? Y aunque sea su socio comercial, finalmente termina siendo regulado, ¿no? O sea, son empresas que van a ser reguladas y que tendría que aplicárseles el mismo estándar sin discriminación entre la empresa que opera en el territorio y las otras empresas, ¿no? Entonces, tienen que ajustarse esos estándares, no queda de otro. Más bien ahí sí, si se identificase un manejo inadecuado de riesgos, de impactos, de externalidades, la regulación funciona como un buen mecanismo de soporte, ¿no? Contrapeso. Pero necesito también un regulador fuerte, que esté en la capacidad de poder identificar cuáles son esos riesgos, cuáles son esas deficiencias y de implementar esa regulación, ¿no? Se queda en el diseño, la mayoría se queda en el diseño muy simpático si es que es buena la regulación, y ya no se mira la segunda parte, ¿no? El proceso regulatorio involucra el diseño y la implementación. Si yo no la implemento, es como si no tuviera regulación. Entonces, mi implementación debería ser igual tanto para la empresa china como para la empresa japonesa, como para la empresa australiana, como para la empresa colombiana, americana, sea quien sea, es la misma, en territorio colombiano. Ahora, pensando Colombia al mundo, ¿ya? Vamos a hacer el otro ejercicio. Ok, ¿qué tan competitivo eres? Aquí sí involucra mucho el tipo de regulación que tú tienes para que tú puedas salir y mostrarte atractivamente económico como un potencial como un competidor fuerte. ¿Por qué en otros países sí? Pues China termina teniendo, no sé, pues mejoras en mercado u otros países. Uno puede ser sí por la laxitud de la norma, pero otros también porque internamente son harto competitivos. Entonces, su regulación también está diseñada para ser competitivo. Entonces, ¿qué estoy haciendo dentro de mi país, Colombia, para hacerme competitivo y poder competir hacia afuera? ¿No? Y ahí sí entra la parte de nuestro diseño, del delivery que tengo, de las 50, porque todo eso lo voy a terminar cargando como cadena a mi proceso. Entonces no voy a poder competir. Y tienen potencial, Colombia tiene harto potencial de competir en energía, muchísimo. La deberían estar rompiendo. O sea, acá romper significa como que, no sé si es lo mismo, pero deberían Sacar estar la pelota del estadio. debería ser así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no está sucediendo? Porque no existen las condiciones regulatorias y ahí ya les he mostrado a nivel de diseño, a nivel de políticas, no están haciendo las cosas bien. Y eso les está pasando ya la factura. Entonces, que no les sorprenda si el nuevo ranking que sale este año, que es del 2024, los pone en la misma posición o incluso los hace retroceder un poco más, ¿no? Creo que puede ser peor. Sí. ¿Hay Ujú. alguien más que tenga algún comentario, que quiera hacer algún aporte?
Bueno, de no ser así. Ujú. Solo Pero agradezco a perfecto. la doctora María Antonieta. No, a Ah, ustedes por a el Luis, ahí tiene. espacio. Ah, no. No, si no, Gracias por el Mara espacio. Antonieta, mil gracias. Fue estupenda tu presentación, maravilloso. Gracias. Y creo que, David, para nuestro trabajo que tenemos pendiente va a ser muy, muy útil eso que aprendimos hoy. Sí, es Eh, importante que nos comparta las láminas y el artículo que escribiste. Sí, por supuesto, los voy a hacer. Y, es un artículo de opinión donde estaba reflexionando sobre esto, pero con el mayor de los gustos también les puedo alcanzar información del sistema de barreras de acá. Voy a tratar de escoger un caso que tenga, que se involucre algún regulador de minas y energía para que lo puedan mirar, que existen, no se preocupen porque existen casos. Nuestros caseritos es transporte, aunque no lo crean, pero ahí entran también para que puedan identificar cómo funciona y con el mayor de los gustos, lo que quieran de información, de data, cuenten con el mayor apoyo. Este, doctor Garrido, qué gusto verlo. María Antonieta, un placer enorme. No, ¿Ya? el Doctor placer es todo Pacho, mío. Hola David y Adriana. Yo Hola, Juan Manuel. soy director fans de María Antonieta Merino. Entonces, un placer, María Antonieta. Nos vemos en Lima en septiembre, en el Congreso. ¿Oye? Nos vemos en Lima en septiembre. Sí, de hecho va a haber un congreso en Lima importante de energía, aquí de la Asociación Iberoamericana del Derecho a la Energía. Todos son bienvenidos a venir a Lima, comer rico y pues disfrutar de un buen clima. En esa fecha va a estar bien el clima, ¿no? Y ver a los amigos. Y ver a los amigos, por supuesto. Entonces, cuenten con todo mi apoyo. Yo le tengo mucho cariño. No soy colombiana, pero de corazón ya creo que me han adoptado por muchas Sí. razones. Entonces es como mi segundo hogar, así que en lo que pueda aportarles, seré más que encantada, ¿no? Gracias por el espacio. Inmensamente agradecidos por la generosidad tuya. Entonces, muchas gracias a todos y estén pendientes de nuestras programaciones y a María Antonieta esperamos verte pronto nuevamente. Claro que sí, con el mayor gusto. Que estén muy bien, muy Un buenos cuida, abrazo, hasta días. luego. adiós, Chao. Hasta chao. luego, doctor. Bye.